Yo, en primer lugar, quiero agradecer a la Fundación FAES y a la Fundación Villa Cisneros la oportunidad que me brindan de estar en esta mesa redonda. Y por otro lado, quisiera empezar diciendo que más que sobre la preservación de la memoria o sobre la idea de la derrota del terrorismo, yo de lo que quiero hablar es más de la cuestión de la derrota del terrorismo más que del tema de la preservación de la memoria. Sabemos que el fenómeno terrorista es efectivamente un poliedro que tiene muchas caras y que todas ellas son despreciables. En este sentido, podemos considerar que la banda terrorista ETA, gracias a una actividad ejemplar de las fuerzas de seguridad, está prácticamente derrotada en lo que hace referencia a su capacidad operativa y a su actividad violenta y criminal. Pero por el contrario, yo creo que lo que es el dúo ETA-Batasuna ha triunfado, o está en camino de hacerlo, en lo que hace referencia a la batalla ideológica, en lo que se refiere a su presencia en diferentes ámbitos políticos, a lo que hace referencia también a su presencia en diferentes foros culturales y sobre todo en lo que hace referencia a su hegemonía social. Yo creo que también, por otro lado, el dúo ETA-Batasuna también ha triunfado o está en camino de hacerlo en lo que hace referencia a la implantación de una lectura y una interpretación de lo sucedido en las últimas décadas en el País Vasco que no tiene nada que ver con la realidad y que solamente responde a las necesidades y a las exigencias del ideario totalitario sobre el que se construye el movimiento nacional terrorista. Un ejemplo de esta victoria parcial, pero que a su vez también es histórica, del dúo ETA-Batasuna, es el territorio de Guipúzcoa, donde actualmente Bildu, un proyecto político cuyo nacimiento fue alentado y tutelado directamente por la banda terrorista ETA, controla la Diputación Foral, el Ayuntamiento de San Sebastián y algunas de las principales localidades de la provincia. Por esto, en Guipúzcoa es imposible reflexionar, o desde Guipúzcoa más bien, es imposible reflexionar sobre el pasado terrorista, porque bastante ocupados estamos con sobrevivir a un presente dictado y gestionado por un puñado de terras con mando en plaza. Guipúzcoa es hoy el ejemplo más significativo de que el terrorismo de ETA, en su vertiente política, no ha sido derrotado y de que en determinadas zonas del País Vasco, y tras 5 décadas de actividad criminal, se ha impuesto un estilo Bildu que vamos a poner unas comillas, pero es un estilo Bildu de convivencia, que es el que impone una gran masa de la población que desprecia a la autoridad democrática, que se apunta a todo tipo de posturas radicales y que nos impone los más absurdos disparates socioeconómicos. Podemos hablar del pasado, de la memoria o de cómo construir un relato digno de lo sucedido, pero mientras tanto, ETA, a través de Bildu, se dedica a descuartizar el futuro de nuestros hijos alimentándose de una extraña bazofia moral que mezcla proterrorismo militante, ecofascismo, totalitarismo identitario, integrismo ideológico, fanatismo político y un extraño maquinismo, y que en el fondo lo único que demuestra es un odio visceral a nuestro sistema de libertades y a los valores éticos que conforman las sociedades occidentales. De verdad que desde Guipúzcoa y desde algunas otras zonas del País Vasco resulta muy complicado saber de qué hablamos cuando hablamos de la derrota del terrorismo, porque en lo que algunas cosas que en cualquier democracia consolidada resultan obvias, en estas zonas no lo es tanto. En este punto yo quiero señalar que hay que tener siempre en cuenta, o creo que debemos tener en cuenta, que la superioridad de nuestro sistema democrático de convivencia se asienta sobre el hecho de que los ciudadanos, cuando salimos todos los días de nuestra casa, sabemos que nuestro hacer cotidiano va a estar amparado por un puñado de certezas elementales. Por ejemplo, que los delincuentes van a ser detenidos y puestos a disposición de las fuerzas de seguridad, que la violencia no se legitima como un método de participación social, que un mismo idioma nos ha de servir para comunicarnos en el territorio común del Estado, que el derecho a una educación pública en condiciones no puede depender de los caprichos legislativos de cada autonomía, o que la construcción de las grandes infraestructuras no pueden estar sujetas al albur
de las decisiones de un puñado indecente de extremistas. Se trata, en definitiva, de que un diputado general no puede lanzar vítores a los eterras, que no es posible que el máximo representante de un territorio actúe como un obsceno piquetero de las instituciones que dice representar, y que no se puede pretender gobernar nada cuestionando grosera y permanentemente todo aquello que permite que los ciudadanos nos desarrollemos civilizadamente como tales. De verdad, no sé cómo vamos a hablar de la derrota del terrorismo o quién va a decir a las víctimas vascas del terrorismo, por ejemplo, que se ha vencido a ETA. Porque lo que estamos viendo en muchas zonas de Euskadi es algo que está superando nuestros temores más pesimistas. Bildu, al plegar su agenda de gobierno a las demandas incongruentes de los terroristas, de los amigos de los terroristas, de los independentistas más ariscos, de los ecotalibanes más absurdos y de los sectores sociales más radicales y populistas, rompe indecentemente con todos los principios sobre los que se asienta la modernidad y el progreso. Y de este modo nos estaba abocando a padecer una realidad hedionda en la que los terroristas son alabados como líderes de futuro, en la que los demócratas de siempre, como los aquí presentes, somos expulsados al gueto misterioso y en el que todo cabe de la extrema derecha, y en la que, en el colmo de las vilezas, las víctimas del terrorismo son consideradas como peligrosos elementos de intolerancia y crispación. En este marco, pienso sinceramente que de ninguna manera es posible hablar de una derrota del terrorismo y que, consecuentemente, resulta muy difícil hablar de algo tan difuso como la preservación de la memoria. Un elemento que identifica todo tipo de totalitarismos es que estos permanentemente hablan del pasado para idealizarlo y que también hablan del futuro para moldearlo en base a sus ensoñaciones fanáticas. Mientras tanto, mientras este péndulo se mueve entre el pasado y el futuro, se va dibujando un presente cruel. Y es un presente en el que la sociedad vasca, sobre todo, pero también una parte importante del resto de la sociedad española, está alentando un claro empeño por pasar página, por olvidar nuestra más reciente historia, por recibir con palmas a los asesinos, y por hacer surgir un nuevo escenario en el que las permanentes reclamaciones de verdad, de memoria, de justicia y de reparación que defienden las víctimas del terrorismo se han transmutado ya en peticiones éticamente indecentes que hablan de perdonar a los asesinos, que apelan a sumar esfuerzos entre quienes matan y quienes mueren y que exigen olvidar a quienes más han padecido la lacra terrorista. Actualmente, nuestro presente es una geografía volteada, es un territorio extraño en el que la mentira, como herramienta de construcción de los consensos colectivos y la más ramplona equidistancia, están tratando de convertir el pasado reciente del País Vasco en un escenario absolutamente irreal en el que ha habido sufrimiento por ambas partes, en el que todos tenemos que ceder y en el que hay que ofrecer espacios para la reconciliación. Por todo esto, debemos ser conscientes de que nos enfrentamos a un reto enorme en un entorno social, cuando menos esquivo, por decirlo sutilmente. Nuestro desafío, y yo diría que nuestra obligación, consiste en seguir manteniendo vivas las reclamaciones de firmeza policial y aislamiento social contra los muchos terroristas que aún son y frente a quienes se empeñan en considerar a estos como un colectivo de personas erradas a los que hay que acoger de nuevo en la sociedad como si nada hubiera pasado en estos últimos 50 años. Nuestra tarea más urgente consiste ahora en recordar una y otra vez que nuestro sistema de libertades siempre es y será infinitamente superior a los planteamientos totalitarios, integristas y fanatizados de los terroristas, de los cómplices de estos o de los que siempre han justificado a los primeros y abrazado a los segundos. Y sobre todo debemos insistir en que jamás podremos hablar de la derrota del terrorismo en el País Vasco si previamente los terroristas no han cumplido íntegramente sus penas, si las instituciones no se ponen manos a la obra para poner fin a los casi 400 crímenes terroristas que aún siguen sin resolverse, si nadie reconoce que la democracia, si nadie reconoce en voz alta
que la democracia me he perdido un poco. Si nadie reconoce en voz alta que la democracia ha salido victoriosa y que el terror y sus representantes han sido derrotados, y si, por encima de todo, no asumimos colectivamente que quienes fueron víctimas y perseguidos del totalitarismo nacionalterrorista tienen todo el derecho del mundo a intentar impedir que sus hijos vayan a ser mañana las futuras víctimas de una paz tan falsa como moralmente indecente. Muchas gracias.